Nuestro Jicot está a tan solo un mes de su esperado regreso, y aunque el calendario parezca apenas avanzar, cada amanecer nos acerca con una certeza que se vuelve casi palpable, como si el universo, con su ritmo paciente, hubiera decidido regalarnos de nuevo aquello que nunca dejamos de anhelar, su presencia, sus risas, su complicidad tan única que no necesita etiquetas, solo se siente, y ese sentimiento que ha resistido todo, incluso el silencio. Los días que se acumularon como hojas han marcado la larga espera, pero también por la fe inquebrantable que nosotros teníamos de que este momento, del cual solo falta un mes, al fin llegara. Y ahora, con la fecha ya marcada, que es el 11 de junio de este 2025, el reloj ya no marca el paso del tiempo, sino el eco de un reencuentro inevitable. Durante el tiempo de su ausencia hubo momentos que parecían insignificantes para algunos, pero para otros contenía toda una constelación de sentidos ocultos. Recordemos aquel instante durante una transmisión en vivo de Hobby que Jimin hizo una llamada y cada uno de nosotros pudimos escuchar su voz. Para los que no recuerdan, todo comenzó con una conversación tranquila donde Jimin expresaba lo mucho que amaba a Hobby y que lo quería, deseándole lo mejor en su cumpleaños. Y de fondo, escuchamos también la voz de Jungkook, algo que sorprendió mucho a Hobby, y dijo que si estaba con Jungkook, a lo que Jimin respondió tranquilamente que sí, incluso nos reveló que ambos compartían habitación. Esto es algo de lo cual muchos canales de Jicot han hablado en todo el transcurso militar de Jimin y Jungkook. Era más que obvio que ambos compartían habitación, ya que dentro del servicio militar en varios países suele ser lo más normal, comparten entre 3, entre 6 o entre muchos, pero las habitaciones siempre son compartidas. El hecho de que nosotros no dudáramos que Jimin y Jungkook también compartirían habitación fue porque ambos entraron bajo la modalidad de compañero, algo que fue muy criticado y muy amado por muchos. Pero no nos vayamos del tema, primero expliquemos qué fue lo que el Jigok dijo en esta llamada, que hasta el momento a cada uno de nosotros nos mantiene con la incógnita y con saber si algún día podrán revelar esas historias. Como dije durante la llamada, se presentó Jungkook. Jimin dijo hacia ARMY unas palabras, como que esperaba salir para poder contarnos muchas anécdotas y momentos vividos dentro del ejército. Claro, Jungkook interrumpió esas palabras diciendo que no podrían contarnos todo porque nosotros no podríamos soportarlo. Él usó esa palabra, que ARMY no podría soportarlo. Esa frase no sonó solamente como un comentario espontáneo que podríamos dejar pasar. Fue un destello, una grieta mínima en el muro de lo no dicho, lo que nos hace preguntarnos qué historias viven ambos en silencio dentro del ejército, qué momentos compartieron bajo la misma rutina diaria, bajo la misma luna, dentro de un mundo donde el bullicio de la fama dio paso a este momento. Como sabemos, hay vivencias que no se comparten, y el Jigok es experto en ello, no porque se quieran ocultar, sino porque quizás son demasiado grandes para caber en palabras. Se guardan como talismanes, como huellas en la piel del alma, y que solo quienes lo vivieron pueden entenderla sin decir una sola sílaba. Y es que no se trata de lo que dirán cuando regresen, lo que realmente importa es todo lo que no dirán,
Creo que muchos entienden esto. Cada vez que ambos cuenten anécdotas o revelen momentos dentro del ejército, nosotros sabemos que no nos están contando todo o que están omitiendo algunos momentos. Las palabras de Jungkook no serán olvidadas, así que sé que más de uno comenzará a atar cabos, a hacer teorías e incluso se darán cuenta cuando ambos omitan ciertos momentos de su historia. El tiempo que ambos compartieron durante el servicio militar no fue solo una coincidencia. Fue un proceso silencioso pero profundamente meditado, un trayecto íntimo compartido desde mucho antes que nosotros, los espectadores de su historia, supiéramos siquiera que ese capítulo estaba por comenzar. Porque, aunque la noticia nos llegó casi de repente, cuando solo faltaban días para su partida, la decisión en sí llevaba tiempo gestándose, entre pensamientos compartidos, planes trazados con cautela y un deseo mutuo de enfrentar lo inevitable juntos. Mientras el mundo seguía viéndolos brillar por separado, en cada uno con su arte, en sus proyectos o en los escenarios, también existía una realidad que no veíamos, una preparación interna que no solo implicaba rutinas físicas, sino también decisiones emocionales. Mientras ambos incluso grababan el programa de viajes, ellos pensaban en estar juntos dentro del ejército, porque aunque muchos lo ignoren, Jimin y Jungkook no se presentaron un día cualquiera y dijeron que querían estar juntos dentro del ejército, porque esto, a pesar de las críticas y los argumentos que muchos antis comenzaron a soltar, no es tan simple como parece. La modalidad bajo la cual hoy comparten este tiempo dentro del servicio militar exige algo más que una intención. Requiere una toma de iniciativa, que uno solicite al otro, un proceso formal que ambos decidieron poder compartir para ingresar. Recordemos que Jungkook fue criticado junto con Jimin porque supuestamente estaba siendo obligado o amenazado a compartir este momento con Jimin cuando aquello nunca pasó. Los tatuajes, como muchos usaron de excusa, no tienen nada que ver en su proceso militar. Jungkook podía entrar a muchos otros lugares con los tatuajes, pero claramente su única decisión era estar en la misma base militar que Jimin. Así que cuando regresen también volverá aquel ruido lleno de críticas, las dudas, los intentos de ensombrecer lo que brilla por sí solo. Pero claramente nosotros estaremos aquí, no solo para defenderlo, sino para sostener ese espacio sagrado donde su historia y los momentos compartidos puedan continuar sin ser interrumpidos. Y sobre todo, estaremos ansiosos esperando que ambos nos cuenten cómo fue su vida militar ahí dentro, todo lo que tuvieron que vivir por separado y también juntos, pero siempre apoyándose mutuamente.